Fue el ministro Illa. Hoy ha insistido Pedro Sánchez. Lo llaman el principio del fin. La aparición de las vacunas invita al optimismo y pone un poco de color al blanco y negro de la crisis COVID. La primera tanda importante de las dosis ya está en Castilla y León. En estas cajas han llegado desde el aeropuerto de Vitoria a todas las capitales de provincia de la comunidad, 25.000 dosis en total. Se dispensarán en las residencias de mayores, el mayor grupo de riesgo, en el que también se encuentran los sanitarios. Buenas noches, todo está listo para vivir una jornada histórica, el primer día de vacunación en todas las provincias de Castilla y León. Hasta ahora, la única que había comenzado era Palencia. Nos vamos a Salamanca, donde las dosis están almacenadas en el punto en el que te encuentras, Paco Gómez. Las 3.000 dosis correspondientes a la provincia de Salamanca llegaban a eso de la 1 de la tarde aquí, a este centro de salud de San Juan, en la avenida de Portugal, que también es el punto COVID establecido por la Consejería de Sanidad para la provincia. Llegaban bajo custodia policial y conservadas en frío seco. Aquí permanecerán hasta que mañana a primera hora partan hacia las 7 residencias seleccionadas para esta primera ronda de vacunación. En Valladolid arranca mañana el proceso de vacunación contra la COVID-19. Será aquí, en el municipio vallisoletano de Nava del Rey, en la residencia de ancianos El Fontal. La agraciada será Juana Ribón, de 79 años y natural de Medina del Campo. Pedro Sánchez ha hecho balance del año a través de un informe encargado por su gabinete. Asegura haber cumplido el 24% de sus objetivos. También ha abierto la puerta a la modernización de la monarquía a través de una ley de la corona. David Aragonés. Sí, el presidente del Gobierno ha valorado la valentía política del monarca y ha asegurado que cuenta con una hoja de ruta para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la corona. Sánchez también se ha mostrado abierto a negociar esa modernización con el Partido Popular. Casado, por su parte, apoyará cualquier medida que refuerce al rey, pero sin tocar la Constitución. Paso a paso irán conociendo cómo se materializan esa hoja de ruta que señaló el jefe del Estado, el rey Felipe VI, de renovación. Estamos dispuestos a estudiarlo siempre y cuando sea para fortalecer la institución. Castilla y León ha mostrado su malestar por los criterios del Gobierno para repartir los fondos europeos contra la pandemia. El vicepresidente Ige ha sido muy crítico. Ha acusado a Sánchez de utilizarlos políticamente y ha hecho esta bíblica comparación. Es la financiación según San Mateo, ¿no? Es decir, que a quien más tenga, más se le dará, y a quien menos tenga, incluso lo poco que tiene, se le quitará. O sea, es absolutamente incomprensible. Los cuidadores son muy especiales para las personas dependientes, pero con la pandemia se han hecho imprescindibles. Gracias a ellos han podido salir de la rutina, ver la calle y levantar el ánimo. Era la única persona diferente a mi familia que yo veía durante 2 horas al día. Entonces tienes miedo por la propia persona usuaria, porque sabes que en cualquier momento se lo puedes llevar. Tienes miedo por ti mismo. Y en cuanto al tiempo, lo peor parece que ha pasado. La borrasca Bela se aleja y la situación va mejorando. El viento amaina y las nevadas van a menos, aunque persistirán mañana en las montañas del norte. En el resto será una jornada mucho más tranquila, pero eso sí, el frío seguirá acompañándonos. Al Teatro Calderón llega, después de 3 cancelaciones, Soy como un árbol, un homenaje escénico a Miguel Delibes, que se presenta en Valladolid por fin, cerrando el año, dedicado al gran literato. Han llegado con 24 horas de retraso, pero ya están aquí, a buen recaudo. Castilla y León almacena desde esta mañana sus 25.350 primeras dosis de vacunas contra el COVID. Durante las próximas 12 semanas, cada lunes, llegará una partida similar. Este primer envío de la farmacéutica Pfizer se va a repartir, como ven, de este modo 3.900, por ejemplo, en Valladolid, 2.925 en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora, y 1.950 en Segovia y también en la provincia de Soria. Imágenes como esta se han repetido en todas las provincias de la comunidad. El material llega en este caso a Soria. 2 bandejas con 195 viales perfectamente empaquetadas, a la temperatura correcta y a la espera de proteger mañana a los mayores de la residencia Los Royales.
Es un día importante el que por lo menos tengamos las primeras dosis para empezar a vacunar y empezar a trabajar. En el servicio de sanidad hay una zona que está con cámaras de vigilancia constantemente y en el que está totalmente custodiada. Y en el momento que llevemos a cabo esa distribución, que vayamos con los profesionales sanitarios, va a ir custodiada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a cada residencia o a cada ámbito. Las dosis han llegado a Castilla y León desde el aeropuerto de Vitoria. Lo hacían a primera hora de la mañana. Desde la capital vasca se han distribuido por toda la zona norte en contenedores térmicos con hielo seco. El material ha aterrizado en otras 4 terminales: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Y ya tenemos el listado de las primeras residencias que comenzarán a vacunar en la comunidad. La residencia de personas mayores de Ávila, Fuentes Blancas en Burgos, San José en León o la residencia San Rafael de Salamanca. En Segovia las primeras dosis se van a inyectar en la residencia mixta de personas mayores, en Soria en Los Royales, en Valladolid en el Fontán de Nava del Rey y finalmente en Los Tres Árboles en Zamora. En Salamanca las vacunas están almacenadas en el Centro de Salud San Juan, a donde han llegado en torno a la 1 de la tarde, custodiadas por la policía. ¿Cuál es el plan para mañana, Paco Gómez? Las vacunas comenzarán a prepararse a eso de las 8:30 de la mañana para su envío a las 7 residencias seleccionadas. Está previsto que lleguen alrededor de las 9 de la mañana a la primera de ellas, efectivamente San Rafael. De aquí se desplazarán en taxi, empaquetadas y conservadas en ese frío seco y también efectivamente bajo custodia policial. Esa es la recomendación que marca el protocolo para estas primeras semanas de vacunación. De hecho, la subdelegación del Gobierno confirma que hay un operativo policial permanentemente esta noche custodiando este centro de salud de San Juan y que también está protegido con videovigilancia. Por cierto que esas vacunas que van a viajar mañana para esa primera campaña a residentes y a sanitarios en los centros de mayores no solo es en la ciudad, sino que también se han seleccionado otros puntos de la provincia como Beleña o Ciudad Rodrigo. Castilla y León no solo necesita las dosis de vacunas. Para poder realizar la vacunación se ha hecho con el material necesario. Entre otros, la comunidad espera estar lista para esta fase con 3,5 millones de jeringas. Más allá de los inyectables, en total hay 8,4 millones de suministros, entre ellos agujas, test PCR o material informático de soporte. Para hacerse con todos los equipos se ha destinado casi 1 millón de euros para la compra. Valladolid, por criterios poblacionales, es la provincia que más dosis ha recibido. Las primeras vacunas se pondrán en la residencia El Fontán de Nava del Rey. Los detalles los tiene Javier Aguado. Todo preparado en esta residencia El Fontán de Nava del Rey de Valladolid para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Durante todo el día se va a vacunar a los 90 pacientes que hay aquí residiendo y los 40 trabajadores. La agraciada va a ser Juana Ribón, natural de Medina del Campo y de 79 años. De las 3.900 dosis que ha recibido Valladolid y Castilla y León, se va a poner aquí la primera vacuna, algo que en el municipio ha suscitado mucho interés y alberga esperanza. Todos estamos muy contentos y muy agradecidos de que seamos los primeros en la provincia de Valladolid. La primera residente va a ser una señora que se llama doña Juana Ribón, tiene 79 años y es natural de Medina del Campo. Todo listo también en Zamora. La residencia de personas mayores Los Tres Árboles será la primera mañana en vacunar contra el COVID en la provincia. Allí se encuentra Pablo Carretero. Pablo, cuéntanos. Un equipo de vacunación contra el coronavirus se acercará a la residencia de Los Tres Árboles en la que nos encontramos en estos momentos sobre las 10 de la mañana para comenzar el proceso de vacunación por primera vez en la provincia de Zamora. Recordamos que hoy la Junta de Castilla y León ha recibido por primera vez también una remesa de vacunas. En total son 3 bandejas, cada una de ellas tiene 195 viales y como cada vial puede vacunar a 5 personas, serán alrededor de 3.000 personas las que podrán ser vacunadas entre trabajadores sociosanitarios y residentes. En torno a la llegada de las vacunas hay muchas dudas y para tratar de solventarlas el Gobierno ha puesto en funcionamiento, como les adelantamos ayer, una página web. Las respuestas, sin embargo, no son del todo claras en algunas cuestiones.
La web está planteada como una guía para responder a las principales preguntas que cualquiera puede hacerse ante la vacuna del COVID. Soy personal sanitario, tengo muchísimas dudas. ¿Cuándo me van a vacunar? ¿Y tú ya has pasado el virus, deberías vacunarte? Efectivamente, las grandes preguntas están. Lo que cuesta encontrar son respuestas claras. ¿Cuándo me vacuno? Solo hay respuesta para el grupo de riesgo que se vacuna ahora, en la primera fase. Personas mayores, personal sanitario y grandes dependientes. No hay respuesta para el resto. ¿Debo vacunarme si ya he pasado el COVID-19? Son como mínimo 2 millones de personas las que han tenido el virus y se están haciendo esta pregunta. De nuevo, solo hay respuesta para el primer grupo de riesgo. Se vacuna tanto si la ha pasado como si no. ¿Puedo vacunarme si estoy embarazada? Hay respuesta. En términos generales, la vacunación debe posponerse hasta después del embarazo. ¿Puedo vacunarme si estoy tomando Sintrom u otros anticoagulantes orales? En este caso, de forma clara, la respuesta es sí. ¿Va a tener efectos secundarios? ¿Hay algún problema al ponérsela o no? Son muchas aún las preguntas que siguen en el aire. Todo indica que las respuestas aterrizarán poco a poco. Todavía es pronto para evaluar las consecuencias de la Nochebuena, pero no se consigue frenar la pandemia en Castilla y León. Hoy se suman 358 casos de coronavirus, 120 más que el martes pasado. Repunta el contagio, aunque los fallecidos son menos que ayer, 2 en residencias y 9 en hospitales. En estos centros sigue alta la presión, sobre todo en las UCIs. Aquí ven cómo marchan los hospitales de cada una de nuestras provincias. A la cabeza sigue Palencia, donde hoy han fallecido además 3 personas. Pero también preocupa mucho el Bierzo, donde la UCI está ocupada por enfermos COVID al 86% de su capacidad. Se está valorando incluso el traslado de pacientes a otros hospitales. El peor momento desde que comenzara la pandemia. Situación límite en la unidad de cuidados intensivos del Hospital El Bierzo en Ponferrada, con 12 pacientes COVID ingresados, a los que hay que sumar otros 5 con otras patologías. De esa forma ocupan la totalidad de las camas de intensivos, contando ya con la extensión de esta unidad. La segunda ola de la pandemia ha duplicado los ingresos por coronavirus en la UCI de este hospital. El jefe de servicio ha puesto la situación en manos de los responsables de la comunidad por si hubiera que proceder a la realización de traslados de pacientes. El coordinador de las UCIs de Castilla y León, que es con el que hablamos, pues ya nos ha llamado, hemos hablado con él y ya nos ha dicho que en caso de necesidad pues trasladaremos pacientes. Sí, en caso de que la situación se nos desborde, lógicamente. Pero vamos, es una estrategia de trabajo que ya la tenemos desde la primera ola. Así se han manifestado los sanitarios esta tarde de nuevo a las puertas del Hospital de Zamora para mostrar su rechazo al decreto de la Junta de Castilla y León. Aseguran que después de todo el trabajo realizado durante la pandemia no se les puede aplicar modificaciones en la jornada, descansos o turnos, entre otros. Aseguran que mientras no haya avance en la negociación, continuarán las protestas. Realizaremos movilizaciones sin afectar al desarrollo cotidiano y diario de los servicios asistenciales, tanto en atención primaria como en servicios de urgencias como a nivel hospitalario, pero continuaremos todo lo que sea necesario porque no podemos dejarnos pisotear después de todo lo que hemos dado. La crisis del coronavirus ha hecho todavía más intensa la relación entre los cuidadores y las personas con discapacidad. Se han convertido en imprescindibles en paralelo. Prediz ha presentado hoy un manual de actuación y prevención para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios. Algunos han sufrido más en sus carnes los efectos de la pandemia. Un ejemplo es Rocío. El confinamiento frenó su rutina y gracias a ENAR, su asistente personal, la monotonía se rompía con sus visitas. Que era la única persona que me sacaba de la rutina. El papel de los asistentes personales se ha reforzado durante estos meses. Estos trabajadores han permitido seguir manteniéndose activos a sus pacientes. Pues la asistencia me permite estar dentro de mi entorno y de una forma activa y participativa. El vínculo entre ambas es estrecho, pero profesional, y los beneficios se muestran en las dos partes. Hablamos mucho las cosas, eso nos aporta mucha estabilidad a las dos. Yo creo que a nivel emocional nos viene bien a las dos en esta situación,
pero sobre todo teniendo muy claro que es una relación profesional. Garantizar el servicio y minimizar riesgos es clave en estos momentos. El manual de actuación de Predit busca que los usuarios y los asistentes personales no corran ningún riesgo, porque ambos se necesitan. El coronavirus sigue sin dar respiro en nuestro país. Hoy se han notificado 14.089 nuevos casos. Una cifra menor que la de ayer, pero en el caso del lunes agrupaba 3 días festivos. La incidencia vuelve a superar los 250 que marca el nivel extremo de alerta. El número de fallecidos también crece, con 320 muertos. Este aumento de casos se ha visto notablemente en Cataluña. En un solo día ha registrado 3.000 nuevos positivos y su presión hospitalaria va en aumento. Los malos datos contrastan con la posición de la Generalitat de no endurecer las medidas para frenar la escalada y las restricciones. A día de hoy se mantienen como venían desde la semana pasada. Y lejos de nuestro país, Rusia ha pasado a ser el tercer país del mundo, el primero de Europa con mayor número de fallecidos. Hasta ayer eran 55.000, pero hoy el gobierno ha admitido que han muerto el triple de personas. Más de 186.000 rusos habrían fallecido de COVID-19. Allí la campaña de vacunación había empezado con su dosis propia, Sputnik, el pasado día 15. Más de 8 meses después, el Gobierno ha publicado quiénes componen el comité de expertos que ha estado asesorando a Sanidad sobre el coronavirus. Hoy hemos conocido que los nombres de sus 15 miembros, 14 son trabajadores públicos del Ministerio. Entre ellos figuran Fernando Simón y su número 2 en el Centro de Alertas Sanitarias, María José Sierra. El único experto que no es funcionario es el epidemiólogo madrileño Javier Segura. El Gobierno asegura que ya ha cumplido casi la cuarta parte de lo que ha prometido hacer en esta legislatura. Son datos de un informe de rendición de cuentas que ha encargado el propio Pedro Sánchez y que ha presentado hoy el presidente. David Aragonés, Moncloa. ¿La pandemia ha frenado la actividad del Ejecutivo? Pues no, asegura el presidente del Gobierno que la pandemia no ha paralizado la acción de Gobierno. Es más, todo lo contrario, afirma que va con 6 meses de adelanto respecto a los planes previstos. Según ese informe realizado por Moncloa, se habrían activado ya el 90% de los compromisos adquiridos durante el debate de investidura y el acuerdo de Gobierno entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Sánchez ha hecho un balance optimista y cree que el 2021 será el año de la recuperación y de la confianza. Una consideración que no comparten ni Partido Popular ni Ciudadanos, que piden un poquito más de autocrítica al presidente del Gobierno. Asegura que ha cumplido más del 23% de los 1.238 compromisos que ha adquirido su Gobierno, según un informe de rendición de cuentas que ha elaborado el departamento de su jefe de gabinete. La pandemia no ha frenado, al contrario, ha acelerado la acción del Gobierno sin desviarla ni un milímetro, ni un ápice de sus objetivos. Afirma que a este ritmo, dentro de 6 meses, habrán alcanzado un tercio de los objetivos de la legislatura. Pedro Sánchez defiende la gestión de la pandemia, en la que solo encuentra un borrón. Si tengo que entonar un mea culpa es precisamente el no haber podido lograr esa total unidad en un tiempo tan convulso y tan complejo y tan dramático como el que hemos vivido con el Partido Popular. Muchos más borrones le sacan PP y Ciudadanos, que coinciden en que Sánchez no puede presumir de gestión. Pablo Casado le ha acusado de mentir, de incompetencia, de arrogancia y de actuar con cesarismo. Dice que ha sido un año horribilis con el peor gobierno. Un gobierno que no ha tenido la humildad de pedir perdón a los españoles, la sensibilidad de mirar a la cara a los afectados por el coronavirus y decir, nos hemos equivocado en muchas cosas. Y ambos han cuestionado el informe. La valoración del Gobierno la harán los españoles en base a datos de verdad, como los fallecidos por la pandemia, como la caída del PIB, como las personas que sufren. Sánchez también ha hablado de sus decisiones en los próximos meses, dejando entrever un posible indulto a los condenados en el juicio del Procés. Este es un Gobierno que apuesta claramente por el reencuentro. Harán lo que les convenga para que haya un tripartito en Cataluña. Casado cree que hará lo que quiera, porque dice que Sánchez está cómodo en la radicalidad y el extremismo, y advierte de que si hay indultos habrá recurso al Tribunal Constitucional. Hoy Sánchez también ha dicho que trabaja con Felipe VI en la renovación de la monarquía, pero el presidente del Gobierno no ha concretado si se refiere a una ley de la corona. Se ha limitado a calificarla como una hoja de ruta de zarzuela. El PP asegura que apoyará cualquier norma que refuerce la institución. Paso a paso irán conociendo cómo se materializan esa hoja de ruta que señaló
el jefe del Estado, el rey Felipe VI, de renovación de la corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad. Si el Gobierno plantea el reforzamiento de la institución frente a los ataques de sus propios socios, nosotros pues estamos de acuerdo en que eso se haga y así no hay más discusiones. El vicepresidente de la Junta ha sido especialmente crítico con el Gobierno de la Nación. Francisco Igea considera que el reparto de fondos europeos contra la pandemia no es justo y que Pedro Sánchez basa sus decisiones en criterios políticos. De 10.000 millones a Castilla y León llegarán 335. Inconcebible que en este reparto de fondos la comunidad, una de las comunidades más castigadas por la crisis del coronavirus, reciba un reparto de fondos que ni siquiera llega a lo que debería llegar por población. No se puede utilizar como premio o como castigo a comunidades más o menos afines los fondos europeos. Son fondos destinados a proteger a nuestra población, a asegurar los servicios públicos de nuestra población. Nuestros ciudadanos no pueden verse castigados por el capricho político del Gobierno. Es absolutamente intolerable. El Gobierno se ha marcado como objetivo para el próximo año la reforma del sistema de pensiones. De momento no hay acuerdo, ni con sus socios de Podemos, tampoco con los sindicatos. En la calle, como ven, los pensionistas se han manifestado, en este caso en León. No están conformes con la ampliación de la edad de jubilación. También quieren que la pensión mínima se iguale al salario mínimo. El Pacto de Toledo lo que va a significar, y la futura ley que va a venir con arreglo a este Pacto de Toledo, va a significar un paso muy importante. Va a haber un antes y un después, porque va a significar la privatización ya de una forma legal de las pensiones, del sistema público de pensiones, por medio de los planes de pensiones privados de empresa. La pandemia ha frenado las rupturas matrimoniales. En 2020 no se han producido los divorcios que se preveían. Los expertos lo achacan a motivos económicos. Muchos afectados están sufriendo los efectos de la crisis económica y no cuentan con la inversión suficiente para hacer frente a un proceso de estas características. La crisis generada por la pandemia ha frenado la avalancha de peticiones de divorcio que se produjo en los meses de verano. Ese trámite ya no es viable para muchas familias. Muchas economías están padeciendo en estos momentos un ERTE, muchas de ellas un ERE, cierres de negocio. Esa situación laboral también ha provocado que aumenten las peticiones para reducir la pensión de alimentos a los hijos. Se trata de entrada de una disminución, digamos, de los ingresos que se tienen que redistribuir en lo que tienen que colaborar los dos progenitores. Romper el vínculo matrimonial sale caro. Este proceso tiene una serie de consecuencias económicas importantes para las familias. Según la Asociación Española de Abogados de Familia, el confinamiento ha servido para que algunas exparejas estudien las ventajas de otras opciones legales como la custodia compartida. Visto bueno a la fusión de Unicaja y Liberbank. Sus consejos de administración han aprobado esta tarde el acuerdo. La fusión se hará por absorción, a razón de una acción de Unicaja por 2,7 de Liberbank. El acuerdo ha de ser ratificado por las Juntas Generales de Accionistas en el primer trimestre del año que viene, el que será el quinto banco español con 100.000 millones en activos y casi 10.000 trabajadores, estará operativo en verano. Y a partir de mañana las empresas podrán solicitar 2 de las líneas de ayudas del Plan de Choque de Empleo de la Junta. Hoy se han publicado sus convocatorias. La primera recoge las ayudas que subvencionará la cotización de los trabajadores en los sectores más afectados y la segunda los gastos que han tenido las empresas al adquirir sistemas de protección. No se incluyen, eso sí, equipos que generan ozono o con radiación ultravioleta. El plazo termina el próximo día 26 de enero. El consejero de Agricultura y Ganadería ha presentado hoy en Zamora, en la cooperativa Covadú, el balance de los jóvenes que se han incorporado al campo en lo que va de legislatura, más de 1.600 en Castilla y León. Y el objetivo es que se incorporen 3.500. La forma con la que se quiere conseguir este dato es a través del Plan de Agricultura y Ganadería Joven, que se está ultimando y que la Junta aprobará en el primer trimestre del próximo año. Un plan que no solo se quiere quedar en la fase de atracción de jóvenes, sino también en una fase fundamental que es de consolidación de jóvenes, porque de poco nos sirve atraer si luego se nos acaban yendo. Por tanto, tenemos que conseguir que sigan permaneciendo.
En Soria, la asociación Ascender ha salido a la calle para recoger firmas en contra de la macrovaquería de Noviercas, promovida por Valle de Odieta. Pretenden dar a conocer a la población los daños medioambientales y económicos derivados de su instalación. Además, el colectivo ecologista ha presentado 2 alegaciones contra las modificaciones urbanísticas que se aprobaron en el Ayuntamiento de Noviercas y que allanan el desembarco de una explotación de 20.000 cabezas de ganado. El único desarrollo que va a llevar es el desarrollo del bolsillo de unos pocos. Va a sufrir una explotación de los recursos que hay aquí en la comarca de Noviercas, del Moncayo. Y al final creemos que va a afectar a la población en sí, del pueblo y de la comarca. Un ganadero de Santa Eufemia del Arroyo, en Valladolid, tendrá que pagar casi 10.000 euros por vertir purín en una parcela. El ayuntamiento alega que se encontró fuera de los plazos establecidos para abonar el campo. Dicen que todo parte de una petición popular de vecinos ganaderos y agricultores de la zona. El ganadero ha recurrido la sentencia e irá a juicio. En casa me dicen que tire la toalla, que pague y calle. Nos parece injusto que en los municipios de Castilla y León, donde se vive de la agricultura y de la ganadería, se prohíba tirar durante 5 meses al año los residuos ganaderos. Ciertos ganaderos, digamos, irresponsables, que cuando tienen sus fosas sépticas llenas del purín o del material que sea, tienen el campo como vertedero. La borrasca Bela se aleja, pero sus efectos los hemos notado hoy, sobre todo en el norte de la provincia de León, donde no ha parado de nevar. Se han producido además numerosas incidencias en las carreteras. En algunos municipios, como Villamanín, el ayuntamiento ha tenido que limpiar de las calles más de 20 centímetros de nieve. La Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Ávila una red de cultivo y distribución de marihuana a gran escala. Ha sido en Lanzaíta, una explotación agrícola que contaba más de 5.000 plantas en avanzado proceso de floración. 12 personas han sido detenidas en la denominada Operación Morisqueta 2. Los vecinos de Quintana del Puente, en Palencia, han conseguido que la Dirección de Carreteras del Estado haya retirado los troncos que se acumulaban en el puente sobre el río Arlanza, que ya había provocado inundaciones. Las quejas que hemos podido ver recientemente en esta casa han surtido efecto y finalmente la delegación del Gobierno ha actuado. Desde que la COVID-19 llegó a nuestras vidas han sido muchas las expresiones que hemos añadido a nuestro vocabulario habitual. Confinamiento fue una de las primeras y más importantes. Quizá por este motivo, Fundeu ha decidido que sea esa palabra y no otra la que represente a este 2020. Con la cantidad de cosas atípicas que nos ha tocado vivir este 2020, podríamos llenar con palabras un cuaderno entero. De todas ellas, Fundeu ha elegido la más sonada: confinamiento. Aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad. Eso sí, algunos dicen que no es la más adecuada para resumir el año que vamos a dejar atrás. A lo mejor teníamos que haber elegido otra palabra como solidaridad. Yo precisamente no hubiera elegido confinamiento, sino esperanza. Otra más alegra es que sea muy negativa. Yo creo que ya estamos un poco hartos de pandemia. Y si preguntamos qué ha significado para ellos el confinamiento... Aislamiento y un poco de estrés. Vivo aislada en el campo, así que bien. En casitas, sin movernos y con el negocio cerrado. Pues estar en casa, libros, cuadernos, PlayStation. Y es que a través de nuestras ventanas hemos visto mucho más que el tiempo pasar. Hemos visto calles vacías como nunca antes, hemos descubierto cómo se viaja desde casa y no desde una estación. Hemos dibujado arcoíris en las ventanas y paseado a nuestras mascotas hasta la saciedad para respirar un poquito de aire fresco. Y cuando volvimos a experimentar la libertad, lo hicimos aprendiendo a disfrutar de lo que más nos gusta con responsabilidad. Quizá por eso elegir confinamiento como la palabra del año no haya sido tan desacertado. Hoy ha muerto el diseñador Pierre Cardin a los 98 años de edad, considerado un revolucionario de la alta costura, especialmente en los años 60 y 70, con sus propuestas geométricas y futuristas. Sus franquicias están presentes hoy en más de 100 países, su fortuna valorada en cientos de millones de euros. Cardin adquirió, entre otras propiedades inmobiliarias, un legendario palacio en Venecia y el castillo del Marqués de Sade. Soy como un árbol que crece donde lo plantan. Es una coproducción escénica de dos compañías, la Quimera de Plástico de Valladolid y el Ballet Contemporáneo de Burgos. Después de muchas vicisitudes y 3 cancelaciones, ha podido presentarse hoy en el Teatro Calderón de Valladolid. Cierra el año del IBES, porque es San Miguel del IBES a quien homenajea esta obra.
Son los instantes previos a la función. En el Teatro Calderón de Valladolid hoy por fin podrá verse Soy como un árbol, una aproximación escénica a un grande de la literatura. Un homenaje a Delibes y entonces, claro, se nos iba el año y lo veíamos peligrar. Esta obra, programada inicialmente para finales de mayo, ha sufrido 3 cancelaciones en Valladolid a consecuencia de la pandemia. Llega in extremis cerrando el año del IBES. Los ensayos habían empezado en marzo. En aquel momento suspendimos ensayos, pero pensamos todavía que llegaríamos a mayo. Pero no llegaron. Soy como un árbol pudo estrenarse en octubre en Zamora, mientras la compañía vivía momentos difíciles. Nos ha preocupado mucho de no dormir, porque nos veíamos que las fechas se echaban encima, los ensayos se iban retrasando, los dineros no llegaban porque no arrancábamos. Con aforos reducidos, baile de fechas e incertidumbre máxima, el espectáculo de este canto a Miguel Delibes continúa. Por supuesto, porque el arte es vocacional. O sea, no se entiende un médico, por ejemplo, que dejara morir a un enfermo. No se entiende un artista, un actor, que deje morir al arte. Soy como un árbol es una coproducción de 2 compañías y de 2 disciplinas, el teatro y la danza. Arte multiplicado en tiempos de dificultad